Hola, les saludo con mucho gusto, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la presentación de la unidad número 2 con el título de la escuela, esto correspondiente a la asignatura de teoría pedagógica. En esta presentación vamos a revisar algunos aspectos importantes relacionados con las características de la escuela, los agentes involucrados y bueno, la lista de temas la tenemos a continuación. El primer apartado define los principales actores en el ámbito educativo. En este caso, bueno, dos de los principales actores es, por una parte, el docente y por el otro lado, el estudiante. En el apartado 2, nosotros vamos a revisar algunas de las características de los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y finalmente, vamos a concluir considerando algunos de los elementos que distinguen al aula como un ecosistema. Ante la pregunta, ¿qué es la escuela? Pues bueno, la escuela es una entrada a la cultura. Ya lo veíamos en la unidad anterior, donde considerábamos a la educación como esta parte, esta formación, este proceso que permite al ser humano establecer las pautas y normas de convivencia que le ayudan a integrarse dentro de su grupo social y dentro de su comunidad. En el caso de la escuela, pues bueno, esta va a tener una misión muy importante y esta misión se va a definir en relación a direccionar todos los esfuerzos de manera constante para que los implicados en la formación se enfrenten con el mundo, tanto en su vida escolar como fuera y después de ella. Durkheim, por ejemplo, explicaba que la escuela es un lugar donde además de preparar a los individuos para que se hagan parte de la sociedad que los ha acogido, también los responsabiliza de su propia conservación y de su propia transformación. Es decir, no es solamente la réplica de patrones culturales que la escuela intenta hacer que incorporen los que están recibiéndolas, sino que también hay una transformación de estas prácticas sociales, culturales y sobre todo educativas. Por lo tanto, la escuela necesita intencionar sus prácticas educativas, sobre todo hacia la parte de la reflexión crítica y a la participación activa de los actores implicados en la comprensión del conocimiento. Tan es así que lo que intenta es desarrollar la mente de los educandos, de enseñarles a vivir, de aprender no solamente de los libros, sino también de la propia vida, de incorporar esa experiencia que se tiene de manera cotidiana al espacio de trabajo en el aula y también de producir cambios mentales orientados a que cada persona aprenda por sí misma acerca de sí misma. En este sentido, podemos apreciar cómo la escuela y la familia suscriben un pacto. Este es un acuerdo tácito en el que la primera se compromete de manera firme a entregarle a la sociedad un individuo que sea altamente competente, altamente profesional, que sea capaz en todos los sentidos y un sujeto que también sea respetuoso de sus valores y tradiciones de esa comunidad a la que se pertenece. Un individuo también autónomo, responsable y con una capacidad de modificar lo existente o de legitimar el orden establecido con base en estos criterios ético-morales y políticamente claros. Por lo tanto, bueno, en la escuela se producen una serie de intercambios humanos que son muy intencionados, sobre todo al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socioafectivas, comunicativas, etcétera. También permite la construcción de la identidad de los sujetos como individuos y la escuela como una comunidad que convoca y genera adhesión. Recordemos que en la unidad 1 explicábamos estos procesos de socialización secundaria, donde un ser humano a determinada edad, definido obviamente por su grupo social, se incorpora a estos procesos o a estos escenarios donde permiten o se le da una serie de experiencias que le ayudan a socializarse en otras esferas. Y bueno, en la escuela, este ser humano, este individuo, puede tener interacción con agentes diferentes a los que tiene su familia, puede interactuar con otros compañeros de una edad similar, puede interactuar con diferentes adultos, sus maestros y los maestros de otros grados escolares y un sinfín de agentes que están siempre presentes dentro de este espacio de trabajo. Entonces, la escuela va a permitir toda esta serie de características que le permiten
ser más autónomo, sí, justamente desarrollar más autonomía, más competencias socioafectivas, comunicativas, cognitivas, porque, pues bueno, ya no está dependiendo totalmente de su familia. La escuela también complementa este proceso de socialización que los sujetos ya traen de sus propios hogares, de sus propias familias. Y bueno, finalmente se espera que se cumpla de manera responsable con esta función inicial que se tuvo en este primer núcleo que fue la familia, para poder socializar a los sujetos a través de diferentes saberes socialmente reconocidos y sobre todo apoyándose de una serie de metodologías que le permite construir y aplicar estos diferentes conocimientos y habilidades. En este sentido, es importante resaltar que la escuela no solamente socializa y educa para la vinculación de los sujetos a las redes de sentidos sociales, sino que también al mismo tiempo les permite y les ayuda a implicarse en la construcción de nuevos patrones culturales. De este modo, pues bueno, se fincan diferentes bases para que los individuos que se incorporan a estos escenarios escolares de manera formal tengan la posibilidad de incrementar la red de relaciones sociales que ya traen consigo desde su propia familia. ¿Cuáles son algunas de las metas de la escuela? Pues bueno, en este sentido, es importante que nosotros mencionemos que la escuela debe contar con este objetivo educativo de formación. De esta manera, bueno, una de las aportaciones, por ejemplo, de Perkins es que él plantea tres metas fundamentales. La primera de ellas es la retención, que el estudiante pueda incorporar y hacer uso de esa información. La segunda es la comprensión, que no solamente la incorpore, sino también que la incorpore a través de una comprensión sobre lo que está conociendo. Y finalmente, el uso activo de ese conocimiento. ¿Dónde y cómo puede utilizar aquello que le enseña la escuela? No solamente para acreditar alguna prueba escrita, sino que también para la resolución de problemas en su vida cotidiana. En este caso, la expresión que engloba estas tres metas, según el autor que estamos ahorita mencionando, es el conocimiento generador. ¿Esto qué significa? Bueno, es el propósito que debe de ser un conocimiento no acumulativo, sino actuado, a través del cual se enriquezca la vida de las personas y sobre todo se le ayude a comprender el mundo y a desenvolverse en él. Este conocimiento generador, bueno, le va a permitir al estudiante diseñar una serie de estrategias que le ayuden no solamente a incorporarlo, a comprenderlo, sino también a aplicarlo para poder resolver diferentes tareas que se le presenten en su vida personal, en su vida cotidiana, dentro y fuera de la escuela. Pero, ¿cuál es el papel del docente considerando estas ideas? En esta sociedad, en estas sociedades del conocimiento, en las cuales estamos todavía gestionando diferentes aspectos para poderlas realmente construir, el papel de los docentes ha dejado un poco de lado esta idea de solamente ser transmisores de información. Los docentes han tenido que evolucionar y han tenido que evolucionar para convertirse en gestores del conocimiento. No solamente es alguien que domina cierta área del conocimiento o que domina ciertas técnicas o métodos de tipo pedagógico. El papel todavía es mucho más amplio, las labores que tiene que llevar a cabo también son mucho más complejas y ser gestor del conocimiento implica explicar a los estudiantes las maneras como ellos pueden buscar información, gestionar esa información también, seleccionarla de manera crítica, poderla incorporar de manera comprensiva. Y bueno, esto implica una serie de habilidades muy importantes de razonamiento crítico, de resolución de problemas, la creación incluso de nuevas formas de aprendizaje, donde los estudiantes diseñen sus propias estrategias para poder autorregular estos procesos de aprendizaje que están teniendo dentro de la escuela. Además, el papel del docente, pues bueno, se encamina a diferentes habilidades.
El paradigma que consistía en la clase magistral, en este momento ha quedado muy rebasado, ha quedado obsoleto, se ha hecho como a un lado, porque el docente debe de contar con diferentes habilidades, no solamente ser gestor de conocimiento, sino que también debe de convertirse en este analista de fuentes de información, saber dónde, cómo buscar, bajo qué criterio, qué características debe de tener. Debe ser un amplio conocedor de su materia. Ya mencionábamos que debe ser este gestor de información sobre la información de la misma materia que está impartiendo o de las materias que imparte. Tiene que tener una buena administración de las nuevas tecnologías, conocerlas, comprenderlas, utilizarlas siempre a su favor. Tiene que también convertirse en un facilitador de oportunidades de aprendizaje. No solamente es aquel que pone los 8 y los 10, sino que la intención siempre va a ser que el estudiante pueda aprender más y pueda aprender mejor. Y además de esto, tiene que ser alguien que desarrolle los contenidos a partir de herramientas digitales. Hoy en día es muy importante que la propia didáctica que tenga el docente sea capaz de incorporar diferentes herramientas digitales con la intención de que los estudiantes puedan comprender mucho mejor los contenidos y además desarrollar también ciertas competencias de tipo digital. En este sentido, el papel del docente deberá responder a los objetivos de la educación de este siglo XXI. También deberá preparar a las nuevas generaciones para que participen y reflexionen de manera crítica en el uso y la interpretación de las tecnologías, sobre todo considerando que estas estrategias guíen a los estudiantes en un proceso de búsqueda de información donde ellos puedan cuestionarla, puedan comprenderla y puedan convertirla e incorporarla como un conocimiento útil que puedan utilizar en otros momentos y en otros escenarios. En el caso del estudiante, bueno, este es dentro de la sociedad del conocimiento, el estudiante necesita desarrollar diferentes cualidades. Primero, tiene que entender que él es el protagonista de su propio aprendizaje. Si no lo comprende y siempre está esperando que reciba indicaciones, pues bueno, pareciera como que la labor que realizamos los docentes no ha quedado todavía muy clara en relación a cómo tiene que el estudiante incluso autoformarse. El estudiante también tiene que comprender que él es un importante constructor de sus propios conocimientos, no solamente tiene que esperar a que le digan cómo hacerlo o qué hacer, sino que él tiene que buscar, tiene que indagar, tiene que idear la forma de poder buscar esta información que a veces necesita, gestionarla, clasificarla y bueno, además de esto, establecer una postura crítica dentro de esta búsqueda y esta construcción que está haciendo del conocimiento. Tiene que además desarrollar habilidades digitales para el uso de nuevas tecnologías. Esto es realmente importante y además se convierte en un reto porque en algunos escenarios, pues bueno, no para todos los estudiantes y no para todas las diferentes tipos de educación, las tecnologías es un elemento que sea a veces fácil de tener o está poder de adquisición. Entonces, pues bueno, el reto se vuelve un poco complicado, sobre todo en escenarios donde hay una limitación en cuestión de estos recursos o estos dispositivos móviles. No siempre se cuenta también con redes de conectividad, sin embargo, es importante que los estudiantes puedan aprender a través de estas habilidades y herramientas digitales. Y bueno, pues esto implica un doble esfuerzo para aquellos que tal vez tengan estas condiciones con ciertas limitaciones. Necesita también ser creativo y abierto al cambio, estos procesos de adaptación constante, porque siempre estamos cambiando las maneras de hacer, de convertir las cosas dentro del mundo. Y es importante que él desarrolle esta parte creativa, que siempre formule nuevas ideas, pero que también sea alguien que se adapte rápidamente a los cambios, porque bueno, no siempre hay oportunidad de hacerlo con esa rapidez con la que nos los demanda tanto el mercado de trabajo como el mercado de oportunidades de laborales, ¿no? Entonces, bueno, integrarse a redes educativas de colaboración es también muy importante ya que si no existe este tipo de cualidad acerca de cómo pueden llevarse a cabo
estos trabajos de manera conjunta, pues bueno, es una limitante que él puede encontrar al momento en el que desee incorporarse a otros escenarios. También es importante que él trabaje con base en metas y objetivos bien definidos y que pueda establecer estas metas como las directrices que pueden guiar su trabajo constante, no solamente dentro de la escuela, sino también fuera de ella. El alumno de hoy debe también saber trabajar en equipos colaborativos, eso es muy importante, ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse y automonitorearse, contar con habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender a lo largo de toda la vida, saber resolver problemas, ser empático, flexible, creativo y responsable. Y aunque pareciera tener aquí una serie de características que pudiésemos pensar que es un súper estudiante, la verdad es que en la realidad esto se vuelve muy complicado porque existen sistemas educativos o existen diferentes espacios donde el estudiante, lejos de convertirse justamente en todas esta serie de características que le animen a ser un estudiante mucho más autónomo, a veces se genera una gran dependencia donde el estudiante solamente está esperando recibir, solamente está esperando pasar un examen, solamente está esperando acreditar una materia para poderse sentir satisfecho. Entonces, es importante que estos sistemas y estos modelos educativos apuesten por una serie de características en las formas de enseñanza que realmente cultiven cada una de las características que acabamos de mencionar. En este momento es importante mencionar que la formación que se centra en una preparación de los alumnos con un alto nivel de conocimiento y además con diversas habilidades para resolver problemas, destrezas profesionales y aprendizajes contextualizados, no solamente están limitados a un nivel en particular, más bien es una línea transversal que recorre desde los primeros años escolares hasta los últimos años de formación, cuando los estudiantes se están especializando en alguna carrera en particular. Por lo tanto, las implicaciones de esta perspectiva sobre el rol del estudiante va a incluir una serie de rasgos, desde el acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje, el control activo de estos recursos, la participación que él pueda tener en experiencias de aprendizaje individualizadas basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses, objetivos, y también el acceso a grupos de aprendizaje colaborativo que permita al propio estudiante trabajar con otros más para poder alcanzar estos objetivos en común. A veces pensamos que esto se da como de manera natural, pero realmente es importante que nosotros podamos dotar, en el caso de los docentes, de estos grupos de aprendizaje colaborativo que se puedan estar no solamente organizando, sino también monitoreando para saber cómo está ocurriendo el trabajo dentro de los mismos. Y finalmente, es importante que el estudiante tenga experiencias en las tareas de resolución de problemas que son mucho más relevantes. Si nosotros somos capaces de construir estos escenarios, de generar estas condiciones en los espacios de trabajo dentro de la escuela, va a ser mucho más fácil que el estudiante pueda desarrollar esta serie de habilidades que hoy en día se demandan con muchísima urgencia. Y bueno, pues finalmente pasando al último apartado, donde se explica este concepto tan interesante de el aula como un ecosistema, nosotros vamos a estar pensando que un ecosistema de aprendizaje va a suponer un sistema de movimiento, un sistema dinámico y que está en constante cambio, que se contrapone a diferentes sistemas estáticos que permanecen a lo largo del tiempo. Tal y como en un ecosistema dentro del mundo natural podemos observar los diferentes elementos que interactúan de manera constante, también el aula tiene diferentes factores y elementos que permiten generar incluso estos ambientes de aprendizaje que facilitan o no la integración de los estudiantes, pero al mismo tiempo la generación de aprendizajes y de una transmisión exitosa de los conocimientos que se pretende que el estudiante pueda incorporar. En el caso de un ecosistema del aprendizaje, esto va a suponer la acción que cada ser vivo, implicado en especial
de los que aprenden o que están en busca de una construcción constante de contenidos y experiencias de aprendizaje, tengan y participen dentro de estas acciones que se establecen en esos espacios de trabajo educativo. Hoy en día, las escuelas entonces tendrían que convertirse en estos ecosistemas de aprendizaje, donde estos entornos que son mucho más dinámicos, que se adaptan al cambio y que además generan y mantienen esta interacción constante entre los diferentes elementos, van construyendo ya no solamente el aprendizaje, sino también las experiencias. Pensemos en un espacio de trabajo educativo donde el docente, no sé, solamente dicta lo que se tiene que hacer y jamás se entera de cómo lo están llevando a cabo los estudiantes, jamás tiene un espacio de retroalimentación para saber en qué se equivocaron, cómo pueden mejorar, jamás les lleva ningún tipo de material. Pues bueno, es un escenario muy raquítico, muy desértico, donde los estudiantes, pues bueno, no tienen estas condiciones para poder incorporar exitosamente los conocimientos, pero también no tienen esta confianza a veces de poderle preguntar al docente en alguna cuestión que ellos tal vez no están entendiendo. Entonces, pues bueno, es importante que estos ecosistemas de aprendizaje puedan tener este funcionamiento, puedan tener todas estas características que permitan que florezca todo lo que se pretende que los estudiantes aprendan y que no solamente lo aprendan en el salón, sino que también les sirva para otros escenarios en su vida fuera de la propia institución educativa. Y bueno, por mi parte sería todo. Yo agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima presentación.